exigimos que el nuevo gobierno vasco recién formado, antes de empezar a hacer equilibrios en Madrid para reformar una ley que es a todas luces agresiva, con una identidad nacional y con una política educativa que se ha ido desarrollando durante años, que en lugar de intentar mejorar una ley que es absolutamente inmejorable, que se plantee una respuesta colectiva como pueblo y, en primer lugar, instamos a la nueva consejera de Educación a que haga los deberes en casa, que se reúna con la comunidad educativa, que se reúna con los agentes sociales, con aquellas personas implicadas en el diseño de la política educativa de esta comunidad y que conjuntamente se dé una respuesta a una ley que, como digo, es a todas luces agresiva y atenta a una política educativa propia.